Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este 12º episodio de El Huevo y ¿Quién lo puso? El segundo de la segunda temporada. Y pues bueno, esta vez tenemos un invitado muy especial, ahora sí, muy especial. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alex. ¿Y tú qué tal? Igual aquí, nerviosos, pero bien. A ver, cuéntanos un poquito de quién eres, a ver. Pues mi nombre es Rubén Sandoval, yo soy psicólogo sistémico, soy egresado de CUDEC, de Grupo CUDEC, es una escuela que está allá en la Ciudad de México y pues me especializo en terapia familiar sistémica. Eso es lo que he hecho. Oye, ¿qué es eso de sistémico? Exactamente. O sea, porque pues, Mm, psicólogo, pues más o menos como tenemos la idea, ¿no? O Pero sea, la ahorita gente dijiste, piensa que no es como terapia y así, ¿pero qué es, pero ¿qué este, es? sistémico? es una rama de la psicología que estudia los sistemas, en este caso especialmente familiares, como la causa pues de la conducta humana y de los resultados que tú tienes como persona. Entonces, la psicología sistémica estudia el sistema completo familiar de una persona y ve cómo interviene y cómo influye en su comportamiento y en sus resultados. Ok. Entonces, no vemos como al individuo como una personita individual que sus vivencias son la causa de sus problemas o de sus resultados, sino toda la historia de su sistema familiar. Ok. Entonces está interesante porque pues te das cuenta que hay veces que vas repitiendo patrones de tu abuelito, de tu papá, tú los repites, ¿no? Entonces te das cuenta que no es nada más el individuo el que está repitiendo esa conducta a lo mejor disfuncional, sino ya viene desde un patrón de toda su familia. Entonces, para poder cambiar eso, tiene que entender todo el patrón, tiene que aprender de dónde viene y tiene que sanarlo de manera personal y con su sistema familiar. Entonces, básicamente, hacia grandes rasgos, lo que es la psicología sistémica. Ok, pues bastante interesante, ¿no? Yo no lo había escuchado, No, ni yo había Sí, es escuchado. un poquito rara. pero Pero pues sí, pues, es es que por importante. ejemplo en administración también hay una teoría administrativa de sistemas, donde también ve como todos los elementos como parte de un ecosistema que Claro, al final se relacionan entre ellos y las causas de un sistema, de un elemento del sistema perjudican al otro y como que se exactamente. relacionan una con otro. Entonces pues también pues, supongo que pues en la psicología funciona porque pues al final nosotros como individuos tenemos conexiones pues, sistémicas con, no solo con Claro. la familia, ¿no? Sino también con la sociedad, Sí, claro, con Sí. O amigos sea, y aparte, siento que interviene mucho este factor de que adoptas los comportamientos de tu entorno, ¿no? Sí, sí, al final sí, porque por ejemplo, como bien dices, toda la psicología sistémica viene de la TGS, que es la Teoría General de Sistemas. Y no nada más está en la psicología, está en la biología, está en la administración, está en la política, está en todo lo que, en muchas ciencias que se derivan todas de la filosofía, pues se puede adaptar la TGS, ¿no? La Teoría General de Sistemas. Y es bonito porque como bien dices, o sea, en la administración a lo mejor eh, un elemento de la empresa siempre va a estar relacionado con otro elemento de la empresa. Y si uno no funciona, afecta las funciones del otro y entonces el sistema completo empieza pues a tener un funcionamiento deficiente. Ok, ¿y tú crees que bajo ese estudio podamos ver un poquito más acerca del tema que traemos el día de hoy, que es la depresión? Sí, claro, claro que sí. Pues perfecto. Pues vamos a empezar, basado en ese pensamiento, estaría padre pues analizar el tema que tenemos el día de hoy, que es la depresión, ¿no? Entonces, ¿tú cómo definirías la depresión? La depresión es un trastorno emocional que genera un sentimiento de tristeza profunda. O sea, no sé si alguno de ustedes ha terminado con una novia, que de repente terminas con la novia y te sientes súper triste, así de verdad, como que te sientes pésimo. ¿Ya te pasó? Sí, ya te No, no puedo pasó. decirlo. Sí, Yo tengo a un ver. hermano, yo tengo un hermano que le Yo pasó. conozco un güey así. Que se llama Alex, ¿no? Ajá, se llama Alejandro. Tiene un canal todo pedorro ahí. Pero yo no. Ajá. Pues seguramente en ese momento pues pasaste por un duelo, ¿no? Que es un sentimiento de pérdida. Y eso generó posiblemente, no lo sé en tu caso, pero una depresión. ¿Qué es una depresión? Pues es una baja de neurotransmisores por algo que rebasa tu nivel de conciencia. O sea, es algo tan doloroso que no lo puedes entender, que no lo puedes como asimilar rápido de golpe. Sí, esa es como la típica pregunta que dice así, como, ¿por qué me dejó? O tiene Sí, como todo eso. relación Es de como que no le encuentras un sentido. o sea, es una tristeza, pero viene un cúmulo
pues de emociones que al final recaen todas en la tristeza. Y lo que sientes así muy arraigado es una tristeza profunda. No te dan ganas de hacer nada, tienes sueño, tienes falta de hambre, por ejemplo, de apetito, o al revés, te puede dar mucha hambre, te puede dar un apetito así de todo, ¿eh? O sea, hasta Deprimido. ganas de fumar, por ejemplo, Ya nos está tirando piedras aquí a todos. o sea, hay varias cosas así que te puede generar la depresión, pero o sea, clínicamente, pues es una baja de neurotransmisores, en especial de la serotonina, que es el neurotransmisor que genera el estado de ánimo feliz o la felicidad, ¿no? Oye, pero entonces en ese caso, tú mencionabas que es como una patología, o sea, en pocas palabras, podrías decir, te puedes enfermar de depresión. Si es un trastorno emocional que al final pues se tiene que tratar, incluso hay veces que la persona ya lleva tantos años deprimida que requiere medicamento para poder generar ese neurotransmisor y salir del cuadro depresivo. Entonces es Incluso crónico. ahí, si no lo trata, sí se vuelve crónico. Y hay gente que ya tiene incluso un grado de depresión clínica, que ya requiere medicación forzosa. Se supone que en México y en el mundo, cualquier médico general puede tratar médicamente la depresión. O sea, no a nivel psicológico, pero sí dar un medicamento, un antidepresivo, que te ayude a generar ese neurotransmisor del cual tuviste baja. Pero oye, es muy interesante porque muchas veces como que creemos que las enfermedades o los trastornos y patologías pues son necesariamente pues algo fisiológico. En términos, por ejemplo, no sé, me enfermo pero de tos o me enfermo de gripa o me duele el estómago o me duele Sí, una parte del cuerpo, ¿no? Pero pues como también las enfermedades pueden escalar a claro. este punto pues ya más pues mental, no sé si sea correcto decir pues, Sí, mental o en este caso de pues, nuestras emociones, cómo pueden generar pues una patología y pues un trastorno en nuestro organismo. Entonces me imagino que al ser una enfermedad o una patología o un trastorno, también tiene repercusiones fisiológicas. sí, así es. Como dijimos al principio, todo es un sistema, ¿no? Y los psicólogos sistémicos tenemos una frasecita muy trillada que entre nosotros, que es decir, todo es sistémico. O sea, cuando alguien llega, así como los biólogos dicen, depende de la especie, nosotros decimos eso, es sistémico porque sí, en efecto, como dices, el cuerpo es un sistema. Entonces, si una parte de tu cuerpo, en este caso, perdón, el sistema límbico, tiene una deficiencia, pues hay alguna otra estructura que la tiene que suplir o que se ve afectada porque no esté funcionando el sistema límbico de manera correcta. Entonces, por ejemplo, si tu sistema límbico te dice, ¿sabes qué? No genero serotonina, entonces hay ciertos alimentos que te la generan. Por ejemplo, el chocolate, los azúcares, te generan placer, te generan ese sentimiento de bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Que pues te puede dar un exceso de antojo, sí, burdamente, de azúcar o de chocolate o de helado. Entonces, no sé si han visto el típico video de cuando está así alguien súper deprimido y lo primero que hace es irse a comer helado y a llorar viendo Sí, películas. creo que es algo muy cliché, ¿no? De que me voy a acabar este Sí, bote de helado y y... es por eso, porque se baja un neurotransmisor que es la serotonina y entonces esa falta de serotonina tu cuerpo busca compensarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque está conectado todo. Entonces, por ejemplo, si me dejó la novia, pues puede que yo esté triste porque me dejó la novia y entonces me da un- una tristeza profunda, se me baja la serotonina y yo requiero azúcar. Y hay casos O en X. donde las Cualquier personas sustancia. nacen en esas condiciones. O sea, porque, por Pues ejemplo, sí, sí hay casos donde la madre, digo, son raros y están apenas en desarrollo los estudios. Depende de la corriente que tú le preguntes, ¿no? También eso es importante. Pero sí hay, por ejemplo, en la que yo estudié al menos, en la psicología sistémica, pues sí hay comprobaciones de que los estados anímicos se heredan. O sea, no necesariamente tiene que haber un evento traumático para que tú Pues es que lo ahí, por padezcas. ejemplo, cuando tú estás bueno, cuando un feto se está desarrollando en el embarazo, pues el feto percibe, tiene ya en cierta edad, reconoce la voz de los padres, ya reconoce ciertos sonidos como estímulos. Entonces, por ejemplo, si el bebé sufrió violencia en el vientre o si la madre tuvo un cuadro depresivo, puede que el bebé nazca con ciertas
deficiencias en el sistema límbico o nazca triste o depresivo. Entonces eso sí es O posible. incluso, por ejemplo, hay casos de personas que tienen traumatismos y llegan a tener lesiones cerebrales y Mm, también desencadena ciertos problemas. No sé si también con la depresión sí, funcione de esa manera, ¿no? Por ejemplo, el que más es cuando, no recuerdo quién, que se atravesó una varilla en la cabeza y que perdió como el sentido de la empatía, Normal. sí, y perdió como la empatía y como creo que se convirtió en asesino serial porque ya no sentía empatía, o sea, por la gente, porque pues, se las lesionó un área cerebral. Entonces, también por una lesión cerebral podrías desarrollar depresión. sí, incluso, bueno, hay gente que menciona en la psicología que por la dieta incluso. O sea, hay ciertas dietas que de repente tienden vuelvo a repetir, a bajar algún neurotransmisor o a afectar el sistema endocrino. Y el sistema endocrino pues está muy conectado con el sistema límbico, que es el que regula las emociones. Y al final puede que tengas un cuadro depresivo o al menos con los mismos síntomas, ¿no? La sintomatología es igual, aunque a lo mejor no fue de un evento traumático, no te dejó la novia, no se murió el familiar, o te corriendo el trabajo, reprobaste una materia o algo así. O sea, puede ser que, sobre todo como te acabo de decir, o sea que imagínate una mamá que sufrió violencia en el embarazo y que ella está profundamente triste, deprimida y todo el embarazo se la lleva así, pues eso lo transmite al niño, al bebé. Y cuando nace, pues el bebé nace con ciertos eh, características que hereda y que recuerda de todo su proceso durante el embarazo. Y es más propenso, supongo. Más propenso y aparte si hay bebés que nacen con la carga de neurotransmisores muy baja. Entonces prácticamente el niño está triste. O sea, fisiológicamente a lo mejor el niño no entiende por qué y no hay conciencia, pero se siente triste. Está bien cañón, güey. Sí, pues sí, Qué porque miedo, güey. sí, porque ya ahora todos dudando si tenemos depresión o no. Pero, por ejemplo, ahí va lo siguiente, ¿no? Ajá. O sea, porque mencionas que pues, la depresión pues evoca de una tristeza muy profunda. Ujú. Pero, ¿cómo? Porque pues todos hemos escuchado así de, no, güey, ya me deprimí, no, estoy deprimido. Pero, ¿cómo diferencias entre estoy triste, me siento triste y estoy deprimido? O sea, porque pues es muy fácil decir, estoy triste, la neta estoy deprimido. ¿Por qué? Porque me Claro. siento triste, ¿no? Y pues creo que todos hemos tenido Sí. personas así, ¿no? De que la neta estoy deprimido. Entonces, ¿cómo saber así exactamente, estoy triste o estoy deprimido? Pues fíjate que ese tema que estás tocando, como psicólogo, se me hace muy delicado. Creo que hay términos que se utilizan a la ligera, términos psicológicos. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que le dice, es que ese güey me cae gordo porque es bien bipolar, ¿no? Y dices, o sea, una cosa es que sea voluble, que Sí. creo que es lo que es más acertado, y otra cosa es que sea bipolar, ¿no? O sea, una persona bipolar es un trastorno durísimo donde tienen cuadros de depresión, de ansiedad, y cosas terribles, ¿no? Y de repente tomarlo así como a la ligera, decir, es que creo que ese güey es bipolar porque se enoja mucho. Entonces es como decir, Ese güey está deprimido, ¿no? está También deprimido. está... Y muchas veces, pues la desinformación causa que tomes términos psicológicos a la ligera. O sea, que por ejemplo, cualquier día que te sientes triste, es que, güey, estoy bien deprimido. Entonces, ¿cómo las diferencias? La tristeza es una emoción, o sea, dura segundos, tal cual, y el sentimiento te queda no más de unos instantes. Entonces, por ejemplo, si te deja tu novia, obviamente va a ser algo que te va a causar un dolor. Eso es obvio, ¿no? O sea, somos humanos y sentimos. Y es válido sentir una emoción como la tristeza. Es sano incluso. Pero la depresión ya empieza a diferenciarse desde el principio en el sentido de que ya es una tristeza profunda y por más que tratas o entiendes ciertas cosas, no la puedes superar. O sea, por ejemplo, imagínate que, no sé, a ver, espero no raspar a No, nadie, no, no, tú tranquilo. que tu novia fue Pumas, infiel, Pumas ¿no? traes una playera de Superman. Imagínate que tu novia te fue infiel, ¿sale? Es un ejemplo así. Y que, o al revés, que tú le fuiste infiel a tu novia. Tú sabes que esa acción que tú llevaste a cabo, pues puede tener una reacción, ¿cierto? Sí, sí, O sea, entonces, güey, pues si me cacha, puede que me truene, ¿no? sí. Y de repente te truena y tú pones así como de, ay, no, es que no. Obvio, o sea, obviamente tú vas a estar triste porque te descubrieron, porque la vas a extrañar, porque
pues era una persona con la que llevabas una rutina, porque era una persona que posiblemente si querías o apreciabas, porque besaba bien rico, por cualquier cosa, ¿no? Te vas a sentir triste. Pero ya cuando empiezas a ver que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y esa tristeza no la logras superar, puede ser el primer indicio de una depresión. ¿Y hay algún tiempo así como promedio que tú Pues, digas, después de cierto tiempo, si sigues sintiéndote triste, ya es una alerta? O sea, pues mira, ya... depende mucho el psicólogo con el que estés hablando. O sea, hay gente que dice que, por ejemplo, los duelos, en este caso del ejemplo que estamos poniendo, dicen que lo sano es que duren máximo 2 años. Ay, cabrón, es O un sea, chingo. ya, sí, claro. Yo pensé que iba a decir 2 semanas. Ah, No, es yo pensé que que iba a decir máximo 8 meses. son Esa yo me la eventos sabía. son eventos tan duros que el cuerpo, el cerebro, la mente, el alma, lo que tú consideres, se tardan mucho en asimilarlos. Por ejemplo, la pérdida de un familiar. O sea, es un proceso tan duro asimilar que no lo vas a volver a ver, que no sabes a dónde se fue, que no sabes si tu concepción de la muerte es muy dura, por ejemplo, de que hay un infierno, un cielo, que te dices, güey, se fue al infierno, se fue al cielo, no sé qué pasa, dejas de verla en la rutina y el acostumbrarte a eso te puede llevar hasta 2 años. O sea, hay tanatólogos que dicen que un duelo puede durar hasta 2 años. Más de 2 años ya es un proceso ya patológico. O sea, ya estás, Ya es traumático. Ya pues ya estás en un desencadena. proceso, en un trastorno emocional que requieres atención. ¿Por qué? Porque pues ya no es sano, ¿no? O sea, por más que es válido sentirte triste, ya no es sano. Pero, por ejemplo, o sea, un poquito más llevado a tu experiencia. O sea, como qué tiempo, no sé, a lo mejor con pacientes que hayas tenido, tus experiencias profesionales, ¿qué tiempo tú recomiendas así ya después de cierto tiempo ya es necesario pues solicitar ayuda? Pues fíjate que en mi experiencia personal y en la formación, tuve la suerte de tener maestros de diferentes corrientes, que eso varía mucho, ¿eh? De verdad es increíble cómo puede variar la percepción, la formación, la experiencia de un psicólogo, no sé, neuropsicólogo, a un psicólogo psicoanalista, a un psicólogo sistémico. Pero yo en lo personal creo que más que el tiempo es la disfuncionalidad que tú ya tengas en tu rutina, en tu estado de ánimo. Por ejemplo, si hay gente que, no sé, pierde un familiar y en el momento en que se muere el familiar, esa persona se quiere morir. O sea, de verdad entra un cuadro depresivo muy fuerte donde ya la persona se quiere morir. He tenido pacientes que de repente se divorcian y de verdad es un abandono total, así ya se entra en un cuadro depresivo que empieza ya a generar cosas bastante disfuncionales. Entonces yo creo que más que un factor de tiempo, o sea, de decir, ay, güey, ya pasaron 26 días Dos y años. 2 años, digo, 26 días, 2 horas y 3 segundos, güey. Entonces, puta, güey, ya. Oficialmente estoy deprimido. Hoy se cumplen los 2 años, ya voy a ir al psicólogo. Sí, más que eso, es como ver qué tan disfuncional estás siendo tú como, O sea, ¿qué como tantas ya persona. cargas te O impiden? sea, por ejemplo, les puse ejemplos muy claros, ¿no? O sea, hay veces que de repente lo más complicado, lo más cabrón así de la depresión es que no te das cuenta. O sea, es como muy, muy complicado aceptarlo, asimilarlo. Y generalmente en mi experiencia se los dice otra persona. Y O te sea, asustas, ¿no? Yo creo que pues sí, sí y más te... que nada, no es que ni siquiera te das cuenta a veces. O sea, sí como que sientes que estás triste, pero como que dices, ah, pues es normal. O sea, como que, pues güey, perdió mi novia, o reprobé una materia, o soy pobre, no sé, o sea, cualquier cosa que te haga sentir triste. Tú la ves como, bueno, pues es normal estar triste porque me pasó esto, porque viví este evento, porque tengo estas condiciones, porque en mi entorno está pasando esto. Por ejemplo, Y... perdona, Sí, no. me pasa mucho con adolescentes que viven violencia intrafamiliar. Que dicen, güey, pues es que sí estoy triste porque, no sé, ¿no? Mi papá le pegó a mamá. Es como de, entonces es normal, güey, que yo esté triste. Entonces así vivo y así estoy acostumbrado a vivir durante años. O sea, imagínate un niño que viva ese tipo de violencia y de repente su estado normal es la tristeza porque pues le meten unas madrinas a su mamá. Pues va a ser su estado para No, para él él va a estar Sí, pues no lo va a bien. ver raro, cotidiano, claro. normal, O y sea, no él lo va va a a ir ver y raro.
papá no hace eso, güey. Y no, y más si le añades que Órale. Órale, qué Qué raro. raro. Aquí no llegan a soltar Es a lo maletas. que voy, o sea, porque por ejemplo, ¿qué pasa si la misma persona que tiene depresión, su círculo social, o sea, a lo mejor también te experimenta cierto grado de depresión y bueno, también ahí se activa pues a lo mejor el sesgo de confirmación donde, pues es normal, él también se siente normal. triste, pero te siente igual que yo, ¿no? No Claro. tiene ese mismo énfasis por la vida. Ha de ser normal, o ha de ser una etapa, ¿no? O sea, porque, Sí. por ejemplo, yo he visto con los papás, pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor ven que sus hijos cambian o adoptan nuevos comportamientos y Déjalo. dicen, déjalo, está en la etapa. Entonces, creo que desde ahí es donde te puedes dar cuenta que pues no es una etapa, ¿no? Más bien es como este tipo de comportamientos que vas adoptando Claro. y lo que vas sintiendo como individuo. Entonces yo creo que te digo, más que el tiempo es como la disfuncionalidad que tú ya tengas. O sea, empezar a darte cuenta que ya la gente lo nota, o sea, que ya, por ejemplo, amigos que te quieren, o tú mismo de repente te empiezas a dar cuenta, o familiares te empiezan a decir, oye, como que ya estás muy triste, cabrón, como que no quieres salir, como que, por ejemplo, yo en lo personal lo veo mucho con las mujeres que atiendo, generalmente el 80-70% de mis pacientes son mujeres. Y la mayoría, el primer síntoma que llegan es por sobrepeso. De verdad es impresionante, o sea, cómo repercute la depresión en el estado anímico y como les platiqué hace rato, o sea, empiezas a estar tan triste que necesitas comer, 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 comer. Hay gente que lo manifiesta, por ejemplo, con sexo, ¿no? O sea, quieren tener sexo todo el día y me llegan chavos que son adictos a la autoerotización, a la masturbación y dices, oye, güey, o sea, ya es un grado no experimentativo ni como... Ojo, amigos. ¿Están muy deprimidos? No, güey, no estoy Ah, deprimido. A ver sus pelos. Luego para proteger mi próstata. Entonces, te digo, ya empiezo a ser como, ya en un grado enfermizo, o sea, ya no es por experimentación, ya no estoy subiendo de peso porque descuide tantito la rutina, sino ya es porque yo requiero una ingesta de calorías excesiva, yo requiero, por ejemplo, este caso que hablamos de la masturbación, es muy común. ¿Por qué me señalan a mí? ¿Por qué? Porque, no, es así. ¿Qué tienes cara, güey? ¿Por qué? Porque genera el neurotransmisor que habíamos platicado. O sea, al tener un orgasmo genera serotonina, Pues es genera como- ciertas cosas que como- te hacen sentir momentáneamente Como en el bien. episodio del estrés, ¿no? Que decíamos, bueno, el estrés en ciertos niveles, pues bueno, pero ya cuando el estrés modifica tus comportamientos ya personales, Claro. ya ahí ya es una alerta de que algo no anda bien con esos niveles de estrés, o en este caso de tristeza, ¿no? O sea, ya cuando ya modifica tu comportamiento habitual o tu Tu forma de estado ser, de ánimo. tu estado de ánimo y como tu personalidad también, ¿no? Porque hay personas que pueden ser Sí. como muy ¿cómo se me acaba de decir la palabra? Extrovertidas y cambian como totalmente y se Sí, vuelven así es. personas muy introvertidas. Entonces, ahí es como un foco. Ahora, mencionabas que la mayoría son mujeres, pero ¿qué tan común es ver este padecimiento en las personas? Yo vi una métrica de la OMS que decía que en promedio son 350 millones de personas que padecen depresión. Entonces, ¿es un padecimiento común? Sí, yo me atrevo a decir que, al menos en mi caso en el consultorio, pues curiosamente el 90% llega por rupturas amorosas. Y de ese 90%, pues el 100% tiene depresión. O sea, está en un cuadro depresivo que, como dijeron hace rato, o sea, te digo, de repente tu común es que la tristeza es la constante en tu sistema familiar o en tu entorno y entonces no te das cuenta. O sea, es como decir, puta, pues es que así es. O sea, estar triste pues es como ya parte de mi cotidianeidad y ya es así como... Pues ni pedo. Sí, te resignas y es más así como decir, puta, en vez de buscar ayuda, pues ya vi que mi amiga de la escuela está igual que yo, ya vi que mi mejor amigo también está igual, que Y mi ahora, mamá, que mi hay, papá. hay otro factor, no sé si sea cierto, pero ahorita analizándolo, tú mencionas que la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué tan probable sea que sean más mujeres? Porque a los hombres nos han enseñado que, pues, no dar ese reflejo de nuestras emociones, ¿no? Claro. Y que, pues, es más difícil como que el tratar de buscar ayuda a veces como hombre, porque, pues, puede ser juzgado, ¿no? Entonces, Sí. hay más mujeres que lo hacen porque pues es como más fácil ante los ojos de la sociedad. No digo que sea lo correcto, obviamente, pero sí, yo creo que sí hay un gran porcentaje de hombres
que probablemente estén pasando por este padecimiento, pero que no se atrevan como a decirlo por miedo al que dirán, por este mismo, pues sí, o sea, pensamientos pues un poco machistas que existen, pero lo vemos reflejado, por ejemplo, en el que da terapia, o sea, ¿cómo, por qué la mayoría son mujeres? No creo que haya algo que sea como que esté premeditado o que sean más susceptibles a, no sé si sea más No, bien por ese miedo. pues entran muchos factores. Uno, si es, coincido plenamente contigo, es el decir, puta, es que yo soy hombre y cómo voy a mostrar vulnerable ante otra persona, sea mujer, sea hombre, quien sea el terapeuta. Otra cosa es que por naturaleza el hombre es un poco más reservado. O sea, la mujer es más platicona, más extrovertida. Por ejemplo, si tú ves un grupo de hombres como amigos, es raro que también tú estés hablando con tus amigos así como decirle, ay, ¿qué crees? Yo que me siento triste. Y es natural, o sea, tampoco es 100% que sea por machismo ni nada de eso. Simplemente las mujeres tienen esa habilidad social mucho más desarrollada de expresarse, ¿no? O sea, sus sentimientos, de expresar cómo se sienten, de expresar qué piensan muchas veces. Y el hombre por naturaleza tendía a ser un poco más frío, más calculador, más introspectivo en sus emociones. Somos depresivos de closet. Y fíjate, tiene que ver mucho con Sí, la pues ya, parte para que... antropológica. O sea, por ejemplo, los hombres pues, salían a cazar, güey. O sea, no era como que tuvieras tiempo de ir platicando ahí con tu amigo de, güey, es que Fíjate que yo le regalé 2 piedras y ni me sonrió. no me sonrió, güey, la tuve que arrastrar de los pelos. Y las mujeres pues recolectaban, entonces era como tener tiempo de Sí, estar. estás De las hojitas y, ay, y viste que... Sí, sí, claro. Y eso pues al final como especie se va quedando y son rasgos que por mucho que queramos tratar de evitar o negar, los tenemos. O sea, pero es sano, o sea, sí. es- No es sano, me refiero en el sentido de que pues, un hombre tiene que buscar ayuda y es lo ideal, ¿no? Pero sí es más difícil por lo que te acabo de platicar también. O sea, no es nada más que sean por machismo ni que sí, o sea, también sean. hay indicios de Hay razones antropología y... más profundas. Por ejemplo, si tú hablas de, bueno, hay una estadística de la diferencia entre palabras que habla una mujer y las que habla un hombre por día y es abismalmente diferente en promedio. Sí, Y sí, entonces no quiere decir que el hombre no se quiera expresar ni nada, simplemente te vuelvo a repetir, o sea, tienen otras funciones como especie, en la especie del ser humano tenían otras funciones que pues no habían cambiado tanto dentro de miles de años. O sea, el cambio de la apertura a estudiar lo que quieras, a tener un rol, por ejemplo, que donde no saben, ¿cuándo te hubieras imaginado hace, no sé, 1000 años, menos, 500 años, 200 años, cuándo te hubieras imaginado un amo de casa, ¿no? Entonces nos tocó una época de transición fuertísima donde pues hoy ya tienes como otro nivel de conciencia, de apertura, y de oportunidades, muchas ¿no? Porque pues cosas. en el pasado pues era o haces o te mueres y hoy ya Exacto. tienes esa libertad de decir, bueno, si no lo hago, pues no me voy a morir y ya hay otras formas de hacerlo. De hacer todo, porque al final, pues, esto que dices, y yo creo que de ahí también parte mucho eso, es cada vez más hombres somos psicólogos, cuando la psicología empezó prácticamente perdón, cada vez más mujeres son psicólogas, y hoy incluso, pues, yo me acuerdo en la universidad éramos, en mi generación, 10 hombres y 70 mujeres. O sea, se invirtieron. Y si tú ves la psicología, pues los psicólogos, al menos los más reconocidos en ciertas teorías, porque pues antes las mujeres no podían estudiar, porque no había esa apertura, porque no había esa cultura de que estudiaran las mujeres, pues eran hombres. Entonces hoy en día pues empieza a haber mucha esa apertura de que los hombres iban a terapia, de que puedes ir con una mujer psicóloga y no pasa nada, pero sí el hombre es más reservado por naturaleza y también por cultura. O sea, eso sí es real. Entonces, bueno, ya para retomar un poquito el tema, creo que esto que mencionan sí es muy importante de rescatar, que el hombre pues sí puede, o tiene más bien que abrirse, porque sí, como lo mencionan, es una época de transición fuerte, o sea, la verdad, por eso hay como que muchas personas mayores que todavía chocan con las ideologías nuevas y dicen, no, que la generación de cristal, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que pues sí es un poquito, es muy importante más bien. Entonces, pero también ahí llega otro punto que dices así, ajá, ya me di cuenta. Te puedes hacer tú un autodiagnóstico y qué tan factible sería hacértelo, porque, o sea, igual
chance y sigues teniendo ese pensamiento de no, es que si soy juzgado o algo así. No, o a lo mejor te espantas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, ¿quién no ha buscado en Google, ¿no? Así de dolor, Me duele me duele el brazo, el brazo, ¿qué cáncer cáncer de brazo. cáncer de brazo. Entonces, ¿es posible hacerte un autodiagnóstico y decir, ¿cómo me doy cuenta que tengo depresión? Pues en primera sí es posible, o sea, hay varias incluso páginas ya de apoyo en internet, serias, porque en internet hay de todo, pero sí hay varias páginas serias que te pueden ayudar a tener pues aunque sea un autodiagnóstico Un acercamiento. o más que autodiagnóstico, es como llenar puntos o focos rojos, ¿no? Así le llamamos Como nosotros. preguntas O detonantes. sea, sí, por ejemplo, o sea, decir, por ejemplo, si sientes... O sea, por ejemplo, ahorita, ¿crees que nos podrías tirar, no sé, 3 preguntas, 5 y decir, probablemente tengas Sí, o depresión? sea, por ejemplo, sería un poco complicado en ese sentido porque te vuelvo a repetir, o sea, hay veces que el duelo se confunde mucho con la depresión, ¿no? O sea, el duelo generalmente detona depresiones, pero sí es diferente. O sea, el duelo, por ejemplo, no podríamos decirlo muy justificado, pero tiene una razón muy precisa de ser, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, si se muere, repito, un familiar, un amigo, si perdiste, por ejemplo, tu empleo, si perdiste una relación, si hay un sentimiento de pérdida profunda, pues es un duelo. Y sabes de dónde viene la raíz precisamente, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, puta, se murió mi mamá, mi papá, mi abuelito, no sé, X. Y sabes que por ese evento te sientes como te sientes, ¿sí? En la depresión hay veces que en hacer un autodiagnóstico puedes confundir ciertas cosas. O puede ser que tengas algo diferente o un trastorno diferente, que hay muchísimos, o sea, de verdad es increíble la cantidad de trastornos que se pueden confundir con la depresión o que tienen la depresión como parte de su cuadro de manifestación. O sea, por ejemplo, si tú tienes a lo mejor un trastorno bipolar, que es algo muy delicado, muy, muy, muy delicado, puede que en un periodo del año tú presentes un cuadro depresivo. Entonces, a lo mejor tú crees que es depresión, te autodiagnosticas y dices, pues, estoy deprimido, voy a ir con un psicólogo o voy a ir o voy a buscar en Google también cómo tratar la depresión. Y pues a lo mejor lo que tienes es algo más grave. ¿Sí me explico? Entonces, sí es padre autodiagnosticarte como primer paso para buscar ayuda, pero no es como que Lo mejor. O lo sea, ideal. O sea, lo ideal es que si tú ya estás buscando en hacerte un autodiagnóstico, seas mejor sincero contigo y asistas de un inicio a un psicólogo. Sí, o sea, porque no es como que un día normal dices, a ver si tengo depresión. No, o sea, si lo buscas es porque ya notaste algo, ¿no? Exactamente. Que dices, o sea, ya sientes un O malestar. tú o alguien te lo ha hecho notar. Ajá. Lo que platicamos hace rato. O sea, yo me he dado cuenta que la mayoría de los pacientes que yo tengo en el consultorio es porque alguien les dice. O sea, de verdad es curioso, pero ya alguien les dice, oye, te veo mal, oye, busca ayuda. Generalmente en las personas ya de edad adulta es la pareja o amigos. Eso al menos yo lo he vivido mucho como psicólogo cuando les pregunto, oye, ¿quién te hizo llegar? ¿Por qué llegaste? Y si te dicen, ¿sabes qué? Es que tengo esto, esto, esto y esto y esto, pero mi esposa me dijo, "O vas a terapia o a la chingada", ¿no? O, por ejemplo, celotipias o cosas así, que de repente ya llegas y dices, güey, es que los celos son un detonante de todo el cuadro depresivo que traes. O estresados, ¿no? Está muy de moda la palabra estrés, que son dos tipos. Una cosa es el eustrés y otra cosa es el distrés. El distrés es disfuncional. El eustrés es bueno, es positivo y es un mecanismo de defensa. Cuando ya viene una persona con distrés, o sea, que ya es un cuadro de estrés profundo, que puta, por más que lo intenta, que quiere estar bien, que quiere estar tranquilo, que quiere estar relajado, que quiere estar contento, son momentos así efímeros de felicidad, de tranquilidad, de eso, pero llega otra vez la tristeza. ¿Sí me explico? O sea, ya es como complicado. Yo recomiendo que pueden, de inicio, o sea, si ya crees que necesitas ayuda y estás buscando hacerte un diagnóstico, pues que vayas al psicólogo. O sea, la Sí. verdad te ahorrarías a lo mejor un mal diagnóstico o un mal autodiagnóstico que tú sesgues y digas, no, pues yo estoy a toda madre, o sea, todo lo que dice aquí yo no lo tengo, ¿no? Y no vas, entonces te quedas sin Sí, oportunidad. porque
me imagino que los síntomas que tú presentas varían mucho de persona a persona. O sea, como tú lo mencionas, algunos comen, otros dejan de comer. Entonces, pues los síntomas se pueden confundir pues muy Sí, fácilmente. Entonces, pues cuando tú, creo que muchas veces como que sí sabemos, ¿no? O sea, creo que sí sabes cuando no estás bien. Cuando ya no hay algo bien en tu vida, Ajá, ¿no? sí, pues no sí. siempre, ¿eh? De verdad no siempre, pero yo, al menos yo como psicólogo sistémico, creo que sí el entorno te da señales. O sea, hay veces que de verdad es tan fuerte el sentimiento que tu cerebro te busca proteger del dolor y te hace creer que está bien todo. O sea, te dice, güey, tú tranquilo, esto está bien, ¿no? O sea, el cerebro tiene varias funciones. Una de las más importantes, o la más importante, es mantenernos con vida. Y para mí, desde mi creencia personal y también en mi formación, he visto que otra función muy importante es protegerte del displacer. O sea, siempre te va a querer proteger del dolor el cerebro, sí o sí. Y una de sus funciones más importantes es evitar que sientas dolor. Entonces, imagínate si tu conciencia te dice, oye, ¿qué crees? Que tú estás deprimido, cabrón. El cerebro dice, sí, pero duele. Va a doler volver a vivir eso o volver a recordarlo o va a doler aceptar que yo tengo pues este trastorno o que estoy aparentemente mal. Entonces tu cerebro te protege y te hace sentir que no, que todo está bien. Por eso te digo, o sea, no es que siempre sepas. Sí hay muchas veces que sí te das cuenta y como que te Es dices, como güey, un ya me siento painkiller mal, traicionero ahí. ya me está rebasando esto. Pero hay veces que no, de verdad es así como, pues es que como dijiste hace rato y fue un ejemplo muy claro, o sea, hay veces que tu entorno está tan mal que ya dices, no, pues es normal, ¿no? O sea, por ejemplo, las relaciones tóxicas. De pensar, pues está en los memes, está en los videos, está en los canales, veo parejas en la tele que todas son celosas, tóxicas, y lo hago como algo gracioso para quitarle la importancia que tiene o la toxicidad que realmente tiene. Sí, como que se romantiza y se Se normaliza. romantiza, se normaliza y entonces pues ya es como mi manera de evadir y De de justificarlo, ¿no? De decir, justificarlo no, y pues evitar el dolor de decir, güey, pues sí le estoy regando, ¿no? Entonces en la depresión es idéntico. Y pues algo muy importante es que si se van a realizar un autodiagnóstico, solo sea el primer paso para realmente llegar a un psicólogo. Yo creo que es, al menos hablo por mi experiencia personal, ir al psicólogo ha sido de lo más bonito que he experimentado, porque no nada más es para tratar la depresión o algún trastorno, sino es para, pues, lograr un autoconocimiento, para lograr un crecimiento de conciencia, para crecer como persona, para conocerte mejor, te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a hacerte responsable también de tu situación y sobre todo pues a tener un equilibrio emocional o una inteligencia emocional Entonces más dirías, fuerte. como dicen, ¿no? O sea, ir al psicólogo canasta básica. Decía un maestro mío, dice, canasta del éxito, huevos y terapia. Toda la vida. La verdad es que, E incluso si no tienes algún trastorno, o sea, no, ni siquiera estás pasando por un momento no precisamente depresión, ¿no? A lo mejor enojo, ira, lo que sea, algún trastorno, digamos, llevas una vida normal, o plena, aún así es recomendable asistir. claro, porque, o sea, imagínate que te pasa algo o bueno, sucede algo en tu vida y tú lo interpretas de alguna manera y tú se lo cuentas a tu mejor amigo. O sea, tu mejor amigo posiblemente te va a dar un consejo, que eso Sí. en primera, pues es con base en sus creencias, Es con decir, base pues en... chale. O no te va a escuchar Está de la verga, como, güey. No como estés lo triste, esperas, ya ¿no? no estés triste. Sí, así. Entonces, ir al psicólogo está siendo con una persona que estudió años para ¿Qué le sabe? escucharte, para acompañarte en un proceso, que no te va a dar consejos, porque al final eso es un error muy recurrente en las personas. O sea, yo he tenido gente que va al consultorio y me dice, vengo a que me digas qué hacer con mi vida. Y dices, cabrón, pues no es mi vida, es la tuya. Si yo te doy un consejo, va a ser con base en mi moral, con base en mis creencias, con base en mi experiencia, con base en mi vida, porque no conozco la tuya y porque por mucho que yo te pueda decir mi receta personal, Sí, no tus significa que a mí me va a condiciones de funcionar. vida, tu contexto, tu sistema, tus creencias, tu moral, tu situación es otra. Entonces, a lo mejor mi consejo aplicado a mí funciona, pero a lo mejor aplicado a ti, pues no va a tener sentido, ¿no? Porque tu contexto no es igual que el mío. Entonces, yo lo que les recomiendo es de verdad, si
creen que están en un proceso depresivo, si creen que están deprimidos o sobre todo si alguien también les ha hecho notar o si ustedes ya conscientemente se dieron cuenta que están deprimidos, pues no lo intenten solos. La verdad es que es un camino muy duro. Hay profesionales que te pueden apoyar, que pueden estar contigo, que te pueden acompañar durante el proceso. Si ya requieres algo más fuerte como un psiquiatra por medicación o algo, pues no tiene nada de malo. O sea, a todos nos ha pasado, a todos nos puede pasar. Y yo creo que es más de valientes quien se atiende a quien se hace el fuerte y lo quiere vivir solo, ¿no? Entonces eso es como para cerrar. Sí te puedes hacer un autodiagnóstico. Creo que es bueno hacerlo. Encontrar una página o algún método fiable. En internet, en Google Academic hay varios. Pónganle así, Google Academic. Y ahí hay varios que están como avalados, como aprobados, como un primer acercamiento a llegar a un psicólogo y decirle, oye, ¿qué crees que hice este test y parece ser que estoy deprimido? Vengo a ver contigo qué puedo hacer, me siento así y así y así y así. Y ya con tu psicólogo puedes llegar realmente a un diagnóstico ya preciso y determinar si es realmente depresión o qué es lo que estás pasando. Ok, y ahora, supongamos que ya tuviste ese primer paso. Ya fuiste al psicólogo y ya te diagnosticó con depresión. Para generalizar un poco, como cuál sería el proceso, cuál sería el tratamiento que se lleva a cabo cuando te diagnostican depresión. Pues obviamente depende del cliente, el paciente y también el psicólogo. O sea, cada especialidad de psicólogos tienen un tratamiento distinto para la depresión. Hay quienes medican, hay quienes no medican, hay quienes dan terapia ocupacional, hay quienes hacen regresiones, hay quienes es de aquí, de ahora en adelante. Entonces, creo que esa pregunta es un poquito complicada de responderla así porque es muy personal. O sea, por ejemplo, tú, Alex, puede que tengas, si tuvieras depresión, una causa muy personal que a lo mejor a mí me la platicas de cuates y yo te diría, por eso estás deprimido. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y hay veces que te llega gente que sí, güey, me violaron, me pegaron, y no está deprimida. O sea, realmente tiene una inteligencia emocional que ya la ha trabajado mucho en terapia o que su umbral del dolor emocional no es tan delicado como el de otras personas. O sea, hay gente que de verdad fue así como de, es que mamá me dijo tonta, ¿no? Y ya me quiero suicidar. Y es válido, porque al final el umbral del dolor emocional es distinto en todos. O sea, así como hay gente que le hace un pellizco y se está revolcando de dolor y hay gente que le hacen perforaciones o un tatuaje y está así como si nada. En las emociones es igual. O sea, cada quien tiene un umbral del dolor diferente, cada quien tiene percepciones distintas. Pero sí se cura, ¿no? O sea, Sí, eso sí es 100% tratable. La verdad es que es un padecimiento que tiene un gran porcentaje de la población mundial. Desafortunadamente cada vez es mayor según estadísticas. Y afortunadamente también cada vez más personas se tratan. Eso es padre, o sea, está importante porque pues yo creo que cada vez hay más apertura en ciertas cosas. Cada vez hay más psicólogos, eso es también padre porque es una carrera muy demandada y pues incluso en las partes donde no hay tanta oportunidad económica, pues puedes acercarte a fundaciones, puedes acercarte a departamentaciones gubernamentales donde te pueden brindar apoyo. Incluso ya hay, bueno, yo vivo en la Ciudad de México y allá hay una línea de suicidio donde tú puedes llamar 24 horas, 7 días de la semana. Si tienes un, una, un deseo o un pensamiento suicida, puedes marcar y hay un psicólogo o un especialista que te puede apoyar durante ese proceso. oye, durante el proceso, ¿qué tan recomendable, o sea, es que tengas el apoyo de las personas que están cerca de ti? O sea, ¿qué tan bueno es, lo voy a hacer solo? ¿O mi familia es consciente de que tengo este trastorno, me apoya? Mi círculo social es consciente de que tengo este trastorno y me apoya. O sea, porque pues yo quiero contextualizarlo como cualquier enfermedad, ¿no? A lo mejor vamos a compararlo con una enfermedad crónica, a lo mejor como con la diabetes, ¿no? O sea, si tu círculo cercano sabe que tienes diabetes, no te va a ofrecer azúcar, ¿no? Entonces, también es importante que el círculo de la persona, llámese familia, amigos, compañeros de la escuela, incluso compañeros del trabajo, tengan una noción de que la persona fue diagnosticada con depresión. Sí es importante, aunque,
híjole, ahí sí entra mucho una percepción personal del terapeuta, ¿no? Yo creo que hay veces que cambie el conjunto o el sistema de la persona es complicado. O sea, hay veces que tú le dices, "Güey, no sé, es que es así porque está deprimido". Entonces, como que a la gente le cuesta trabajo, o sea, como entender para empezar todo lo que estamos hablando ahorita, o sea, ¿qué es la depresión? O sea, por ejemplo, imagínate un chavito de 16 17 años que no quiere salir de su casa, que quiere estar dormido todo el día, que empieza a reprobar todas las materias, que empieza a engordar o a enflacar, que empieza a tener un desorden en su vida y que te lo llevan los papás como diciendo, güey, es que ya no sé qué hacer. Y que tú les digas, güey, es que está deprimido. Entonces, como que mágicamente vayan a entender y decir, ah, Es que cuesta sensibilizarse, ¿no? Con ese tipo de cuesta. Y cosas. sabes que también, pues muchas veces el contexto es el que genera la depresión. Entonces, yo como psicólogo sistémico, pues me trato de especializar en toda la familia, ¿no? Y de repente, Sí, a lo mejor los que tienen pedos son los papás, ¿no? 100%. En pocas Y palabras. es complicado porque de repente te llevan al chavito, al adolescente o te llevan al niño. Yo no trato niños, creo que es una especialidad muy aparte, pero sí adolescentes. Y de repente te llevan al adolescente y te dicen, güey, no sé qué hacer con él, güey. O sea, ya, transfórmalo, cámbialo, a ver qué tú haces con él, ¿no? Casi, pues le voy a cambiar de papá, Está señora. roto, güey, cúralo, ¿no? O sea, literal, hay papás que llegan así, te dicen casi, casi, pues es que mi hijo está roto. Entonces, ya como psicólogo dices, güey, es que tú también ven a terapia, porque realmente creo que, obviamente ahí lo tienes que comunicar de manera muy asertiva, ¿no? Pero Sí, no le vas a decir, imagínate usted que, está loca, señora, también. no, y no es que esté loco, o sea, al final creo que la locura es una palabra muy Bueno, es que manipulada. como como para, cliché, ajá, pero para es que, por decirlo. ejemplo, creo que por eso nos cuesta sensibilizarnos, porque es algo nuevo, ¿no? Es nuevo relativamente, ¿no? O sea, Sí, pero nunca se había dado como esta opción de apertura tan grande hacia la rama de la psicología. Entonces no estamos como muy acostumbrados a tratar este tipo de asuntos. Y hay mucha desinformación, ¿no? O sea, como tú lo decías, a algunos les da miedo ir al psicólogo porque piensan que son consejos. les da pena. Pero estaría padre hacer otro episodio. Digo, nosotros encantados de tenerte aquí nuevamente en este espacio para platicar acerca más ya así como de la salud mental en términos generales y Ujú, cómo es que esta está repercutiendo en las personas, ¿no? O sea, porque pues, claro, porque no solo es depresión, o sea, me imagino que hay un montón de trastornos que no se tratan por ese miedo y por ese desconocimiento hacia algo, ¿no? O sea, como lo decíamos en el piloto, pues nos daba miedo el termómetro, ¿no? Pues que es algo nuevo. Entonces, claro. pues funciona muy, muy similar con toda la psicología. Mm, para cerrar el episodio, tenemos una dinámica con la que nos gustaría hacer contigo. Son 5 mitos de la depresión, que es lo que dice la gente coloquialmente, Ujú, y que tú nos puedas retroalimentar un poquito sobre qué opinas de estas opiniones. claro, sí, está bien. ¿Vale? Muy bien, pues mira, el primer mito que tenemos aquí dice, la depresión es un estado normal en la tercera edad. O sea, si eres viejito, Como todos hemos escuchado eso, ¿no? De que ya está ya está viejito, ya viejito. está amargado, ya. No, no es para nada cierto. La depresión es una condición que puede afectar en cualquier edad, en cualquier etapa. Se cree que en los ancianos afecta más porque al final, pues es gente que también ya tiene un nivel de tolerancia más bajo, porque a lo mejor no se han tratado en ciertas cosas y pues es muy, muy acentuado el cambio de a lo mejor de energía, de tolerancia sobre todo, y el estado de ánimo pues tienen diversas causas por ¿Son las más cuales. vulnerables? Pues no que sean más vulnerables, pero imagínate, por ejemplo, una persona de la tercera edad que tiene un dolor crónico, que fisiológicamente tiene un dolor que ni te imaginas de años, y entonces pues cualquier cosa ya la revienta, o sea, ya es como decir, puta, me duele la espalda horrible y este niño no se calla, y entonces pues eso se va conjugando y va haciendo que sean más intolerantes, o también como le mencioné hace rato. O sea, eran generaciones mucho más cerradas en ciertas cosas, eran generaciones mucho más rígidas en ciertas cosas, que al final hacen parecer que son más neuróticos o que tienen reacciones mucho más como explosivas que otras generaciones, pero no es cierto eso. La depresión afecta, como les mencioné hace rato, o sea, hasta niños. O sea, yo he tenido niños deprimidos que tienen cuadros graves, que tienen cuadros ya importantes de depresión y no tiene nada que ver con la edad. Es algo que tiene que ver más con condiciones del individuo y de su entorno que realmente de la edad. Muy bien. Bueno,
El otro es, la depresión es una enfermedad propia de los países occidentales y de nuestra época. Porque yo sí he escuchado muchas veces eso de que, ay, es que ustedes los adolescentes lo tienen todo y siempre están tristes y no sabemos por qué. Pues de la parte de que del mundo occidental, pues no es cierto. O sea, la psicología está muy desarrollada en todo el mundo ahorita actualmente. Eh, y más que con la parte geográfica, lo que comentas a lo mejor va muy ligado a la parte de que en el Oriente, por ejemplo, hacen muchas cosas como introspectivas. O sea, por ejemplo, es gente que regularmente medita, que regularmente hace artes marciales o ciertas cositas que los hacen ver como más espirituales o como Pero, por gente ejemplo, más Corea, introspectivas. Corea o Japón, ahorita no tengo El exactamente primer idea. lugar de suicidios es Ah, es Japón Japón, y es exacto. por cuadros de ansiedad o cuadros depresivos. Entonces, pues no, la verdad no tiene nada que ver con una zona geográfica. Lo que dices es que tu pregunta viene como, bueno, tu Ah, punto viene que como sí dos. tiene relacionada la época, o sea, Sí, para mí sí, porque sí se ve una tendencia marcada y muy fuerte, no tanto de que haya más, sino que hoy lo comunican más. O sea, por sí, ejemplo, ajá. antes podían estar deprimidos no sé cuántos millones de personas, pero no había esa hiperconectividad para que todos nos diéramos cuenta de que el mundo estaba sufriendo la depresión. Hoy en día, pues como les dije hace rato, o sea, hay más apertura, hay más conexión, hay más conectividad, hay más información que la gente ya puede identificar y decir, ah, ok, no nada más estoy triste, estoy deprimido, o no nada más estoy como enojado, o estoy Y ahora, deprimido. la pandemia, ¿crees que pudo haber sido un detonante Sí, para personas? claro. Claro, porque al final el aislamiento es un síntoma fuerte de la depresión. Hay gente que cuando se aísla, pues le da tristeza, hay gente que ha perdido familiares, hay gente que ha perdido seres queridos en esta pandemia y pues eso puede ser un detonante muy fuerte para tener cuadros depresivos. Otro es la ansiedad, o sea, de verdad era una ansiedad de contagiarte, de qué iba a ser de tu trabajo, de qué iba a ser de tu parte económica, de que iba a tronar el país, de que iba, o sea, no nada más era la enfermedad, sino todo el cúmulo de estímulos, pues, displacenteros que generó la pandemia. Y eso te puede generar, claro que sí, un cuadro de depresión. Sobre todo, pues, lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, lo más común sería que, pues, gente perdió su trabajo, que perdió un familiar, que perdió un amigo. O sea, yo, bueno, al menos yo he perdido gente cercana y querida en la pandemia y de verdad ha sido como, pues complicado, como de repente te enteras que familias de... Tengo una amiga que aprecio mucho y murió su papá, su mamá y su hermana de COVID en un mes. O sea, de verdad esa niña, pues dime si no crees que ahorita tenga un cuadro depresivo. La verdad Sí, es que claro. sería esperable, ¿no? O sea, yo creo que es como platicamos hace rato, o sea, hay ciertas cositas que es muy esperable que te pueda dar un cuadro depresivo. Aquí tengo otra que menciona que es la depresión es para toda la vida. No, no, la depresión si tú la tratas a tiempo, si tú te atiendes, es como una gripa. O sea, imagínate que digas que una gripa te va a dar toda la vida. O sea, no. Si tú acudes a un especialista, si tú tienes el valor de aceptar primero que necesitas ayuda, porque creo que ese es el primer paso fuerte, vencer la negación, vencer pues el ego a veces o el miedo al que van a decir. Por eso te decía hace rato, no creo que compartir como así con todo el mundo, "Ay, estoy en terapia", o sea, a veces no está padre, porque rompes esa intimidad de tu proceso, porque rompes esa confidencialidad que tú mismo debes de tener para contigo, ¿sí me explico? Claro, oye, A mí a raíz de esto me surgió otra duda, o sea, ¿hay algún punto donde tú digas, ese güey ya no tiene vuelta, o sea, ya no se puede curar? ¿Hay algún punto donde digas, no, o sea, ya... Pues mira, clínicamente sí, o sea, hay gente que ya tiene afectaciones en el sistema orgánico, o sea, en el cerebro, y tiene que estar tomando medicamento pues prácticamente de por vida. Yo he conocido casos muy duros donde hace rato mencionabas por ejemplo, un sociópata o un psicópata, pues es gente que difícilmente se puede readaptar a la sociedad, ¿no? O Por sea, eso hay pero, hospitales psiquiátricos donde sí hay casos donde ya no son aptos para convivir con la sociedad y pues tienen que estar recluidos. pero necesariamente tiene que haber algún daño fisiológico o puede decir que sea mental y que poquito a poquito tú vayas...
pues ya, Pues sí, puede que sea mental y también puede ser falta de atención, puede ser muchas cosas o que no haya sido diagnosticado a tiempo y ya haya tenido Oye, consecuencias. y ahorita decís de eso, o sea, la depresión lleva al suicidio. Sí, sí en casos ya muy fuertes puede tener cuadros de intentos de suicidio, puede detonar en eso. Digo, la verdad es que muchas personas, hay una estadística en Japón precisamente de los que mencionabas y muchas personas de las que se suicidan en Japón es por depresión y otras por muy grandes por ansiedad o estrés. Las que se suicidan por depresión es porque ya la tristeza es tan profunda que rebasa mis ganas de vivir. Entonces, es tan duro la vida para mí, deprimido, que prefiero ya no vivir. O sea, ya es como decir, puta, es que esto me rebasa a tal grado que mi cerebro ya para protegerme de tanto dolor que yo creo que voy a sentir, me quiere desconectar. Entonces es duro porque al final yo lo he visto mucho con, insisto, o sea, pacientes de rupturas amorosas que llegan con, pues literal, ¿no? Con las venas cortadas o que de repente te enteras que salieron apenas del hospital por un intento de suicidio. Hay otro trastorno, perdón, que se confunde mucho con la depresión, que es el trastorno de borderline o de limítrofe de la personalidad. Tienden mucho a intentos de suicidio o a manifestar que quieren suicidarse. Y se confunde mucho con la depresión. Por eso te digo, o sea, es importante no hacer un autodiagnóstico porque a lo mejor y tienes un borderline y creías que era depresión y quieres leer un librito o quieres ver un video y crees que con eso ya vas a salir. Y la verdad no, si es algo delicado que puede llevar a, pues a estos desenlaces. y bueno, ya para finalizar, ¿tú crees, o bueno, consideras que la depresión se puede fingir? Fingir. Sí, o sea, de que siempre hemos escuchado así como de, no, ese güey dice que está deprimido, pero no es cierto. O que dicen que lo hacen O para solo llamar quiere la atención, atención. ajá. Ajá. Pues mira, es complicado porque yo creo que puede ser falta de empatía de la gente. O sea, pues, güey, o sea, tú no sabes lo que él sabe, no sabes lo que él sabe, no vives lo que él vive, no has experimentado lo que él ha experimentado y no sabes por qué es como es. Hay una frase muy bonita que dice, todos tenemos las más profundas razones para ser lo que somos y hacer lo que hacemos. Y cuando tú empiezas a entender esa frase, te das cuenta que es real. O sea, hay veces que para ti, o sea, dices, güey, es que pues, este güey se hace el deprimido o está exagerando, porque lo ves desde tu parada, desde tu creencia, desde tu moral, desde tu expectativa, desde tu experiencia. Pero a lo mejor esa persona por dentro está viviendo un infierno. O Sí, sea, pues hay veces que, desde tu perspectiva, pues está justificado, a lo mejor, claro, y ¿no? por ejemplo, hay veces que la gente no lo manifiesta, pero te das cuenta y de repente ya te empiezas a meter a su vida o escuchar un poquito de su vida y dices, güey, pues antes estás, ¿no? La verdad, o sea, Sí, como el güey que se roba un pan, ¿no? O sea, de que hay alguien que se roba un pan, ¿no? Y tú lo juzgas porque se roba un pan, ¿no? Pero a lo mejor es un güey que no ha comido en 15 días y pues está claro, muriendo de hambre, ¿no? Y no conoces el contexto completo. Entonces, pues puede ser como la depresión, como puede tender a confundirse con muchas cosas y a minimizarse en ciertos aspectos o incluso a maximizarse, ¿no? O sea, como es un tema sí, como de mucha, pues, desinformación por parte pues, de la sociedad en general, ¿no? Porque pues, si no somos psicólogos, pues carecemos de los conocimientos para entender la patología, ¿no? Entonces, pues sí genera una desinformación que nos puede dar incluso miedo o nos puede sentir un rechazo hacia las personas que incluso pueden padecer esta enfermedad. claro. Pues te puede dar, fíjate, o sea, generalmente sí te puede causar un rechazo porque como es algo que socialmente no es funcional, entonces tendemos a discriminar, ¿no? O sea, a decir, puta, es que este güey siempre está triste, o sea, la verdad como que, pues, ¿qué onda, no? Ya me dio hueva o pues, güey, es que, ¿cómo te ayudo? Entonces, como esa falta de información, de empatía, también de conocimiento, sobre todo, ¿sabes qué? De alteridad, o sea, de ponerte tú en sus zapatos y decir, güey, pues no sé cómo te sientes, pero te creo, ¿no? Simplemente. Ahora, desafortunadamente, también está el otro lado y creo que
hoy en día se usa mucho esta parte para justificar ciertas cosas. También eso es real. O sea, hay veces que, como les dije hace rato, o sea, es que hay gente que ya se pone bien violenta y dice, güey, es que estoy deprimido. O sabes qué, pues es que me diagnosticaron estrés, entonces te voy a mentar la madre y te tienes que aguantar porque ya me dijo el psicólogo que, pues, güey, estoy deprimido. Sí, Entonces, no, o incluso violentar, ¿no? A alguien. y pasa mucho esto, ¿por qué? Porque, pues, vuelvo a lo mismo. O sea, hay veces que la gente malentiende el apoyo psicológico y de ahí se agarra como para decir, ah, no, pues es que ese güey ya me dijo que yo estoy deprimido o que soy neurótico o que tengo un cuadro de histérico. Y pues chinguen a su madre todos, ¿no? O sea, es como, pues me tienen que aguantar y es como decir, no, cabrón, o sea, tampoco irte al extremo de nada. O sea, al final, yo creo que el veneno de cualquier cosa está en la dosis, ¿no? O sea, si vas al psicólogo y de repente agarras eso para seguir viviendo como vives y seguir abusando y seguir haciendo cosas, pues también hay gente que lo hace. O sea, de verdad sí conozco gente que va al psicólogo y incluso hay gente que dice, no mames, ¿en serio vas al psicólogo? Estás... Sí, la verdad, porque al final yo creo que el cambio verdadero pues está en el individuo. O sea, por mucho que a lo mejor tú vas a un psicólogo, vas a un psiquiatra, también si no quieres, o sea, si no tienes tú la convicción de cambiar y si no tienes la necesidad, no lo vas a hacer. Y es duro porque la verdad es que yo lo he vivido mucho como psicólogo y hay veces que tú te das cuenta cuando llega la persona si va. O sea, por ejemplo, te lleva un adolescente y si el adolescente no quiere, no puedes. O sea, y no es que no puedas tú por tus capacidades, sino porque para empezar un proceso terapéutico la persona tiene que ser voluntaria. Sí, pues no lo puedes obligar. O sea, yo no le puedo decir, a ver, cuéntame tu vida o a ver, ¿sabes qué? Yo veo esto y esto y esto y o hay gente que llega y te quiere dar una buena impresión. O sea, que quiere como quedar bien contigo y como que tú le digas, ay, no, pues tú estás perfecto, güey. Sí, todos son los mala onda menos tú, ¿no? Y cuando no lo haces, entonces deja de ir al psicólogo y dices, no, es que eso no sirve, es que no me llevé bien con el psicólogo, pues porque no validas lo que él quiere que valides. Entonces, si es un tema delicado, creo que eso sí sería como un tema de debate padre, importante algún día. El tema que acabas de mencionar, o sea, ¿dónde está la línea en que mi conducta es por un padecimiento y cuando es cuando yo estoy ocupando un padecimiento para comportarme de cierta manera? No sé, ahí ya entra algo muy moral, muy ético de cada quien. O sea, yo creo que es ahí como... Hace tiempo tuve... Bueno, hay una historia muy padre de Sigmund Freud con una de sus pacientes que hablaba de que ella tenía pulsiones y en una visualización ella decía que había tenido sexo, que su papá la abusaba. Entonces, de repente se dieron cuenta que no, que era un deseo inconsciente que ella tenía y lo manifestaba en el psicólogo. Y entonces ella aprovechaba como ese ahora supuesto trauma para tener una vida sexual desenfrenada. Entonces Sigmund Freud se da cuenta de que las pulsiones a veces te hacen decir o hacer cosas para esconder tu verdadera, pues, tu verdadero deseo, ¿no? Entonces ahí es donde está Es complicado. cuando reprimes mucho que lo terminas reflejando con los demás. Sí, no, o sea, en este caso es, por ejemplo, o sea, tú pones... O sea, yo digo que estoy deprimido para tener privilegios sobre los demás, ¿no? Así Exactamente. como de, es que, ¿sabes qué? Hoy no vas a comer pizza. No, Mira, pero es te voy a dar un que, ejemplo claro. Hoy en los aeropuertos tú puedes viajar con un perrito. Siempre y cuando lleves una carta por un psicólogo o un psiquiatra de que te da una ansiedad de la chingada si no llevas un perro y que tu perro es un perrito de cuidado personal y te ayuda en un tratamiento para la ansiedad de volar. Entonces ahora a diestra y siniestra tú en un vuelo ves perros, o sea, de verdad, porque la gente ya vio que ni te revisan bien, entonces pues van y le piden a un psicólogo, un psiquiatra, oye, güey, hazme una carta clínica de que yo necesito un perro para viajar y es para viajar con sus mascotas. Entonces están utilizando un trastorno que para mucha gente es real, que mucha gente de verdad le da ansiedad tremenda, le da una fobia volar y un animalito lo relaja y lo están usando para su beneficio personal, ya ni siquiera como éticamente porque realmente lo sientan, sino es porque
pues me quiero llevar a mi perro a Cancún de vacaciones y pues... Y termina siendo perjudicial, ¿no? Porque al final Pues sí, se porque... minimiza el verdadero Y problema, ponle ¿no? tú que un día lo quiten. Y las personas O sea, que lo quitarte la necesitan, aerolínea y que digan, ah, pues a la chinga ya me di cuenta que lo están ocupando y lo voy a quitar. después de ver este episodio, si ya no los dejan viajar con perros, vayan a ver al Rubén. Pues bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí. Ya nos estamos pasando. Yo creo que vamos a necesitar otro episodio para hablar de otros temas relacionados a la salud mental. Conclusiones. ¿Qué concluyen acerca de la depresión? Y güey, me da miedo hablar. Me va a decir, no, güey, tienes depresión. Pues, hablando meramente desde fuera, yo que obviamente no estudié psicología, pues ahorita con lo que escuché, o sea, realmente en mí y en otras personas, como que sí identifiqué conductas que a lo mejor y pues sí dices así como de que sí es algo pues común, ¿no? Y es algo feo y sí dices así como de no inventes, o sea, pues sí, sí es algo que sí se tiene que tratar y no sé, me dejarás pensando mucho. Yo no tengo alguna conclusión, todavía la conclusión la haré al rato yo solito, pero sí, es un tema pues que sí se tiene que pensar mucho en cuanto a razonamiento, sí, porque si lo sientes, pues sí, vete al psicólogo, ¿no? Sí, es que sí te da una como disonancia, ¿no? Porque contrapones a lo mejor tu ideas que tú tienes con la realidad y dices, Ujú. espérate, a ver, aguántame, algo anda mal aquí, ¿no? Y a lo mejor no es que precisamente tengas depresión, ¿no? Pero hay algunas ideas donde tú dices, bueno, a lo mejor no necesito ir al psicólogo porque estoy deprimido, pero hay algo en mi vida que no me está Ujú. terminando de convencer. Claro. Entonces, yo creo que lo que yo concluyo es sobre la importancia de la salud mental de hoy en día, no solo depresión, y sobre todo creo que tenemos que tener esta apertura y aprovechar esta oportunidad que tenemos los que estamos viviendo en esta época a la diversidad de herramientas que existen hoy en día como apoyo especializado en la salud mental, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, antes los psicólogos te abrían la cabeza, ¿no? Sí, es una lobotomía, güey. Y hoy en día hay otras formas de tratar esto y que creo que no tenemos que sentirnos ni mal, ni vulnerables, ni frágiles por tener padecimientos psicológicos, sino más bien creo que tenemos que ser capaces de reconocerlos y creo que más que nada buscar las herramientas que nos ayuden a nosotros a sentirnos mejor, pues con nosotros mismos, ¿no? No tanto por buscar algo con alguien más, sino por nosotros mismos, darnos cuenta de que a lo mejor algo no está yendo bien en nuestra vida y que necesitamos cambiar ciertas formas y patrones en los que de los que estamos haciendo actualmente. Claro. Pues yo creo, como conclusión, sería que si en algún momento sienten o creen que están deprimidos, busquen ayuda. La verdad es que no tiene nada de malo. Al contrario, yo creo que es algo padrísimo y es un acto de amor propio quererte tanto al grado de buscar ayuda, de vencer prejuicios, de vencer eh, el que dirán, de vencer el egocentrismo y la soberbia de decir, ay, no, yo puedo solo y atenderte. Esa es la primera. La segunda, pues que la depresión es un tema delicado, que la verdad es que nos puede dar a cualquiera, o sea, nos puede pasar a cualquier persona. Y el ir al psicólogo no nada más es para tratar eso, ¿no? O sea, es, si yo me pudiera llevar algo de esta experiencia es que las personas que vean esto, de verdad, descubran y por sí mismas que ir al psicólogo es más allá de ir porque estés loco o loca, sino realmente puede ser un camino de introspección muy padre, de autoconocimiento, de crecimiento, de evolución como ser humano y sobre todo, pues no nada más va al sentido emocional, sino también ves el resultado en todas las áreas de tu vida, porque al final, pues todo es de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, al final, si tú estás bien emocionalmente, vas a ver resultados diferentes en muchas áreas de tu vida, no nada más así como en tu estado de ánimo. O sea, vas a ver resultados diferentes y yo creo que eso es lo más importante, o sea, estar en la búsqueda de un crecimiento personal y de estar bien, o sea, de estar pleno, ¿no? Si vienes a esta vida a sufrir, pues qué triste. Claro. Oye, pregunta bonus, así rapidísimo, no me den explicaciones. ¿Crees que alguna vez has padecido de algún cuadro de depresión? Híjole, no sé, güey. O sea, pues es que no, ya hablamos que no es bueno diagnosticarse solitos, pero no, no sé. Pues no, no quisiera responder nada. Pues mira, si has sentido, por ejemplo, una tristeza profunda que O no sea, sabes de dónde viene,
si has sentido que no puedes tomar decisiones, si has sentido que requieres de alguien o algo en especial y que si no lo tienes no puedes ser feliz, posiblemente sí. Pues tal vez sí. ¿Tú consideras que en alguna etapa de tu vida lo has tenido? Sí, claro, claro. Y fíjate que me cambió la vida de verdad cuando decidí atenderla. O sea, yo fue durante la carrera, mi primer acercamiento en la terapia. Y fue un antes y un después. De verdad. O sea, fue como un parteaguas en mi vida. Primero, hacer consciente y aceptar que estaba deprimido. Y más porque el cliché de estudiar psicología y estar deprimido, como que no. Güey, lee tus apuntes. Sí. ¿No? Y sí, mucha gente me decía, güey, pero tú no te puedes deprimir, eres psicólogo. Entonces, pues aceptarlo, o sea, la verdad es que fue duro porque sí, la presión social es dura. Y en segunda, pues tomar la decisión de ir con yo fui con un psicoanalista y la verdad es que a mí en lo personal me gustó. Y otra cosa es, busquen, hay muchas corrientes psicológicas, no está padre casarse con una o decir que las demás son malas o que la mía es la mejor. O sea, yo creo que cualquier corriente psicológica te puede ayudar y sí ve que se adapte con lo que tú quieres trabajar o con tu manera de quererlo trabajar, ¿no? Ya en otro, a lo mejor platicamos de eso que está interesante. Perfecto. Saber con qué psicólogo es bueno ir. ¿Estás deprimido? No, ¿No? no sé. Oye, la sé. No. Con una lágrima. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video, Rubén. Muchísimas gracias No, gracias a ustedes. por darte este espacio de compartir con nosotros esta información. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que están video tras video apoyándonos. Esperen este video. ¿Quieres que pongamos tus redes sociales aquí? Aquí, sí, ahí van a estar apareciendo. O de a lo mejor la clínica en donde tú desempeñas, ya veremos, ¿vale? ¿Algo más que agregar? Pues nada, ya dijimos hasta algo de quién lo puso. Y pues yo creo que Ya dijimos algo que no puso. Nos vemos. Chao.